En el corazón de Oriente Próximo se encuentra la tierra en la que vivió Jesús. ¿Cómo era esa tierra en aquella época? ¿Y qué lecciones podemos aprender? El Herodión es un palacio fortaleza al sur de Jerusalén, construido por Herodes el Grande. Como muchas fortalezas, está en la cima de una montaña. Desde allí se pueden ver todas las tierras que hay alrededor, lo que lo convierte en un lugar ideal para comenzar nuestro viaje. Hola, Andy. Muchas gracias. Para situarnos en el mapa, le pedimos ayuda a uno de los hermanos de la zona, que sabe desde dónde tener las mejores vistas de esta tierra. Daniel, esta vista es increíble. ¿Qué lugares podemos ver desde aquí? Este es un buen sitio porque desde aquí podemos ver muchos lugares de los que habla la Biblia. Lugares muy conocidos. Por ejemplo, Jerusalén está detrás de nosotros y el Monte de los Olivos, justo donde empieza el desierto de Judea. Y hacia allá, se ve desde aquí, está el Mar Muerto. Así que nos podemos hacer una idea del tamaño de la tierra prometida. Pero sobre todo este lugar nos conecta con la historia de Jesús. No solo porque esté relacionado con Herodes el Grande, sino porque desde aquí tenemos una vista excelente de Belén. Mira, está allá, detrás de esa colina. ¡Wow! El lugar donde nació Jesús. Es impresionante poder verlo. Algo que me llama la atención del terreno es que es muy montañoso. La gente debió pasarse la vida subiendo y bajando cuestas. Sí, correcto. Piensa en esto. Estamos a 750 metros sobre el nivel del mar. Y Belén está un poco por encima de nosotros. Pero el Mar Muerto, que está justo ahí, es el punto más bajo de la tierra, 400 metros bajo el nivel del mar. Por eso, cuando la Biblia dice que la gente subía a un sitio y bajaba a otro, es que literalmente hacían eso. Así que no es subir como si fueras al norte en un mapa, es subir respecto al nivel del mar. Sí, y esta es una importante lección que aprendemos de la geografía de este lugar. Desde el Mar Muerto en el sur, cerca de donde comenzamos nuestro viaje, hasta la cima del Monte Hermón, en el norte, hay una diferencia de altitud de más de 3.000 metros. Aquí, cuanto más lejos viajas, más colinas y montañas tienes que subir. Para entender lo largo y difícil que era el viaje que hacía la familia de Jesús cuando iba a Jerusalén a las fiestas anuales, Daniel me llevó a otro mirador, cerca de Nazaret. Había dos caminos principales para subir a Jerusalén, y los dos atravesaban justo este valle. Imagínate a la familia de Jesús, desde Nazaret, detrás de nosotros, bajando a este valle, y luego subiendo lentamente unos 600 metros de altitud al atravesar Samaria, para finalmente llegar a Jerusalén. Por lo que he visto hoy, ese viaje no debió haber sido nada fácil. No, para nada. El terreno no se mantiene así de llano por mucho tiempo. Conocer mejor esta tierra nos ayuda a entender lo que implicaba viajar en tiempos bíblicos. José y María, que estaba a punto de dar a luz, fueron obedientes y humildes y subieron a Belén. Y más tarde, como familia, tuvieron la costumbre de subir a Jerusalén cada año. María y José superaron obstáculos literales para ir al templo a adorar a Jehová. Pero nosotros no tenemos que venir aquí para seguir su ejemplo. Podemos hacerlo en cierto sentido subiendo nuestras propias montañas por Jehová, superando cualquier obstáculo que nos encontremos para no dejar de ir a las reuniones. Algunos creen que el burro es un animal poco importante, pero a lo largo de la historia de Israel, siempre estuvo muy presente. ¿Por qué? La forma de sus pezuñas le dan una estabilidad mayor que la del caballo, así que está mejor preparado para caminar por cuestas empinadas y terreno montañoso.
Se sabe que sus largas orejas lo ayudan a eliminar el calor corporal más rápido. Así puede bajar su temperatura en ambientes calurosos. Los burros también tienen buena memoria. Pueden recordar rutas y personas. Este pequeño animal de carga es más valioso de lo que parece. Vamos, ven. Ahora estamos buscando pruebas de la importancia de otro animal. Un animal que nos ayuda a entender que para Jehová somos más valiosos de lo que podríamos pensar. Nos encontramos dentro de un gran palomar y está muy bien conservado. En Israel se han encontrado distintos tipos de palomares. Este consiste en una serie de agujeros excavados en la roca. En cada uno de ellos podían vivir un par de palomas, las criaban aquí. Y a juzgar por la cantidad de agujeros, criar palomas era un gran negocio. ¿Por qué había tanta demanda de palomas? Servían como alimento y sus excrementos se usaban como fertilizante. Pero las palomas también servían para otra cosa. Cuando nacía un niño, los padres podían ofrecer 2 pichones de paloma o 2 tórtolas, una como ofrenda por el pecado y la otra como ofrenda quemada si no tenían lo suficiente para un carnero joven. Por eso no nos sorprende que cuanto más nos acercamos a Jerusalén y a la zona del templo, más palomares antiguos nos encontramos. Justo al lado del monte del templo, se encontró un fragmento de una vasija de piedra con la palabra sacrificio y la imagen de 2 pájaros. También se han encontrado cerca del monte del templo monedas, pesas de comerciante e incluso estas tiendas de la época de Jesús. Estos descubrimientos parecen indicar que estas eran las calles a las que venía la gente, incluso los más pobres, para comprar animales y ofrecerlos en el templo. Que Jehová tuviera en cuenta a los pobres nos enseña que nos ama a cada uno de nosotros. Él acepta lo que podamos darle, aunque a nosotros nos parezca insignificante. Nuestras circunstancias no determinan lo que valemos para Él. Jehová valora que le sirvamos con toda el alma, aunque estemos limitados por la edad, la salud u otras circunstancias. No olvidemos lo que dice la Biblia. El hombre ve lo que tiene ante los ojos, pero Jehová ve el corazón. En los días de Jesús, era importante que los miembros de la familia comieran juntos, y algo que estaba presente en prácticamente todas las mesas era el pan. De hecho, se cree que entre el 50 y el 70% de lo que comían en aquella época no era más que pan. No nos extraña que en la Biblia, tanto en hebreo como en griego, la expresión comer una comida es literalmente comer pan. Claro, antes de comértelo, tenías que hacerlo. Y aunque solo hacían falta unos pocos ingredientes, no era tan fácil. Para hacer la harina, las mujeres de la casa tenían que moler el trigo o la cebada o cualquier otro cereal con un molino. Dependiendo del tipo de molino y de cuántas personas molían, podían tardar horas en tener suficiente harina para la familia. Y después, la harina podía pasarse por un sedazo o tamiz para quitarle las piedrecitas del molino. Y por si eso fuera poco, había que sacar agua del pozo o la cisterna más cercana. Este tiene unos 6 metros de profundidad, pero el que se cree que era el pozo de Jacob tiene al menos 23 metros. Aquí vemos unos surcos en estas viejas piedras. Se han ido desgastando por el roce de la cuerda al subir el agua una y otra vez. Supongo que después de subir unos cuantos cubos o baldes, uno también empieza a sentir algo de desgaste. Cansado y con hambre,
fui a la casa de mis nuevos amigos. Me habían prometido que probaría su pan. Cuando la hermana Jamila era niña, también molía la harina a mano. Igual que en los días de Jesús, cubrir las necesidades básicas de nuestra familia requiere tiempo y energías. Pero juntarnos para comer en familia puede revitalizarnos en todo sentido. Comer juntos fortalece nuestros lazos y nos acerca a Jehová. Es una receta sencilla que ha resistido el paso del tiempo. Aunque José y María no tenían una vida llena de lujos, su familia disfrutaba de valiosos momentos todos los días. Le daban más importancia al ambiente que había entre ellos que a la propia comida. Y nosotros también. Es como dice el proverbio: mejor que un toro engordado donde hay odio, es un plato de verduras donde hay amor. Esta es la ciudad de Nazaret en la actualidad. Si queremos echar un vistazo al pasado, tenemos que visitar las ruinas bajo esta ciudad. Sin duda es algo que vale la pena. Estos son los restos de una casa judía del siglo I. Se han encontrado muy pocas. Aquí podemos hacernos una idea de cómo era la Nazaret en la que creció Jesús. En algún lugar cerca de aquí, Jesús y sus hermanos jugaban y reían. Luego volvían a su casa. ¿Y cómo era? Las casas pequeñas tenían 1 o 2 cuartos. Las paredes estaban hechas de piedras o bloques de adobe y podían estar cubiertas de yeso. El techo se apoyaba en vigas de madera, sobre las que se ponían cañas o ramas que luego se cubrían con arcilla. En este espacio, la familia pasaba la mayor parte del tiempo. Aquí era donde las mujeres y las niñas hilaban, tejían y preparaban la comida. También era donde la familia se juntaba para comer. Por la noche, extendían unas esterillas sobre el suelo y ahí dormían. Si la casa tenía 2 pisos, dormían en el de arriba. Los artesanos como José a menudo tenían un taller al lado de la casa. A la azotea se accedía por unas escaleras de madera o de piedra. Dependiendo de la estación del año, la familia la usaba para comer, relajarse o adorar a Jehová. La ley de Jehová estipulaba que se construyera un pequeño muro alrededor de la azotea para que nadie se cayera mientras la familia usaba este espacio extra tan necesario. La vida era sencilla, y probablemente José y María vivían en una casa humilde. Pero Jehová no los eligió por lo que tenían en sentido material, sino por sus cualidades. El ambiente de paz, amor y felicidad que había entre aquellas paredes era lo más importante. El hogar era el lugar donde toda la familia podía vivir, aprender, trabajar y adorar a Jehová. Un lugar donde todos se sentían seguros, no solo en sentido físico, sino también en sentido espiritual, moral y emocional. Aunque no sabemos en qué parte de Nazaret vivían José y María, sí sabemos que amaban a Dios y que hablaban de Él y de sus leyes cuando se sentaban en su casa. Si hacemos lo mismo, contribuiremos a que a nuestros hijos les vaya bien y convertiremos nuestra casa en un cálido hogar. Esta calle escalonada estuvo enterrada debajo de Jerusalén por casi 2000 años.
Durante las grandes fiestas, miles de personas acudían a Jerusalén. Subieron por estos mismos escalones hasta llegar al templo, el corazón de la ciudad. Durante siglos, esas fiestas fomentaron el amor y la unidad entre los israelitas. ¿Era ese el ambiente que había en el grupo con el que viajaban Jesús y su familia? Para saberlo, pensemos en lo que ocurrió en una ocasión cuando emprendieron el viaje de vuelta a casa. Daniel, Hola, Andy. ¿Cómo estás, amigo? ¿Todo Qué bien? bueno verte. Para entender mejor cómo fue ese viaje, contamos con la ayuda de Daniel. ¿Para qué es? Estos son para ti. Gracias. No estamos lejos. Él va a llevarnos a ver una de las rutas que Jesús y su familia pudieron haber tomado para volver a Nazaret. Esta ruta atravesaba el desierto de Judea. Este lugar es fantástico porque desde aquí podemos hacernos una idea de lo que era la primera parte del viaje. Allá a lo lejos está el Monte de los Olivos y justo detrás Jerusalén. Y a este lado, Jericó. La antigua ruta que unía estas dos ciudades era de más de 20 kilómetros. Así que, si tomaron esta ruta, puede que en algún lugar cerca de aquí pararan para pasar la noche. Sí, y cualquiera que haya sido la ruta, puedes estar seguro de que si estuvieron todo un día viajando, ya habrían recorrido bastante. Sí, ya lo creo. Ver la distancia que José y María pudieron haber recorrido antes de darse cuenta de que su hijo no estaba, nos ayuda a entender mejor lo que dice la Biblia. Durante aquel largo viaje, dieron por sentado que Jesús estaba con el grupo, compuesto de familiares y amigos a los que conocían bien. Todo esto es prueba de la unidad y el amor que había entre los miembros de aquella comunidad de siervos de Dios. Hoy día, el amor por Jehová y por su palabra es la base de nuestra comunidad cristiana. No importa quiénes seamos ni de dónde vengamos, somos miembros que nos pertenecemos unos a otros. En este viaje por la vida, nos alegramos juntos, pero también a veces lloramos juntos. Pase lo que pase, estamos unidos. Y quizá esa sea la lección que debemos recordar. José y María no tuvieron que viajar solos, y nosotros tampoco. La antigua Jericó. Esta colina se formó a partir de las ruinas de la antigua ciudad de Jericó. Lugares como este tienen muchas historias que contar. Los padres les contaban estas historias a sus hijos cuando les enseñaban sobre Jehová. Puedo imaginarme a las familias pasando por el camino cerca de este lugar y a los niños fascinados al escuchar la de las murallas de Jericó, de cómo Jehová las derrumbó. Las escrituras eran la base de la educación en el antiguo Israel. Comenzaba en el hogar y continuaba en la sinagoga. El objetivo de la enseñanza que Jehová quería que los hijos recibieran no era alcanzar una buena posición social, sino una buena posición ante Él. Por supuesto, los padres también ayudaban a sus hijos a desarrollar habilidades para la vida diaria. El papá les enseñaba a los hijos un oficio, y la mamá les enseñaba a las hijas a hacer las tareas del hogar. Pero una faceta importante de la educación que ayudaría a los hijos en todos los aspectos de la vida era enseñarles a leer y a escribir. Por eso, nos dirigimos a las ruinas de una antigua ciudad israelita en Tel Geser. Hace unos 100 años se descubrió entre las ruinas una tablilla de piedra caliza del tamaño de esta réplica que tengo aquí. Data del siglo X antes de nuestra era y se conoce como el calendario de Geser. Tiene una lista sencilla de las estaciones del año, lo que ha llevado a los arqueólogos a concluir que lo escribió un niño, que se trata del ejercicio de un estudiante.
Cuando un objeto de cerámica se rompía, los trozos a menudo se usaban para escribir en ellos. En este vemos líneas de letras en hebreo, probablemente el ejercicio de escritura de un niño. También se escribía en tablillas cubiertas de cera. Cuando un estudiante cometía un error, podía borrar fácilmente y empezar de nuevo. Estos hallazgos concuerdan con lo que dice la Biblia. La lectura y la escritura eran comunes en el pueblo de Dios, incluso mucho antes del tiempo de Jesús. Jesús se crió en ese ambiente y también aprendió a leer y a escribir. Eso le permitió estudiar la palabra de Dios, aprender más y amar a Jehová. Miles de años después, pasa exactamente igual. Para que sean amigos de Dios, nuestros niños tienen que estudiar su palabra y ayudar a otros a hacer lo mismo. Y eso se logra aprendiendo a hablar, a leer y a escribir lo mejor posible. Es verdad que pueden aprender eso en la escuela, pero si los niños mejoran esas habilidades en la congregación, igual que Jesús, seguirán llenándose de sabiduría y ganándose la aprobación de Dios y de la gente. El Mar de Galilea. En la costa oeste se encuentran las ruinas de Magdala, que datan del siglo I. Aquí se pueden ver los restos de una sinagoga de los días de Jesús, una de las pocas que se han encontrado. Según una antigua inscripción, las sinagogas se construían para leer la ley y enseñar los mandamientos. ¿Cómo eran por dentro? Una sinagoga consistía en un espacio principal con filas de asientos pegadas a la pared donde se sentaban los hombres y las mujeres que se reunían allí. Tenía un arca o cofre donde se guardaban los rollos sagrados. Y una zona en el centro, donde un orador o un lector se ponía de pie junto a un atril. Estos edificios estaban diseñados así para que todos pudieran ir a escuchar y aprender sobre Jehová. Eso es lo que hacía María. Ella escuchaba con atención y meditaba en lo que se decía. Así pudo desarrollar una buena amistad con Jehová. Esto la ayudó a confiar en que podía cumplir con una tarea que parecía imposible. En Jerusalén, otros adoraban a Dios en el templo. Cuando escuchamos la palabra templo, es fácil pensar en un solo edificio, pero el templo incluía un gran complejo de edificios ubicado aquí, en el monte Moria. Según los historiadores, Herodes el Grande duplicó el tamaño del recinto del templo. Este estaba rodeado por pórticos y había que pasar por varias zonas al aire libre o patios hasta llegar al edificio del templo. Este recinto sigue teniendo hoy la capacidad para albergar a cientos de miles de personas. La mayoría de los muros de contención originales que están debajo siguen en pie. Hagámonos una idea del tamaño de todo esto. Se calcula que una de las piedras de este muro mide aproximadamente 14 metros de largo, 4 metros de ancho y 4 metros de alto. Y se cree que esa piedra puede pesar unas 600 toneladas. El área del templo es colosal. Una ancianita viuda podía haberse sentido pequeña o hasta invisible en este lugar. Pero a pesar de que muchos de los que iban al templo no hacían las cosas bien, Ana estaba allí todos los días ayunando y haciendo ruegos. Jehová no solo la vio, sino que la bendijo por su devoción. Unos 70 años más tarde, después de que los romanos destruyeran Jerusalén, alguien desde el Monte de los Olivos podía ver las ruinas de lo que fue aquel imponente templo. Pero la buena reputación de personas fieles, como María y Ana, permanece intacta hasta el día de hoy. Jehová valoró lo que hicieron, porque le salió del corazón.
Y Él también valora lo que nosotros hacemos. Seamos jóvenes o mayores, como dice Hebreos 6:10, Dios no se olvida de nuestras obras, ni del amor que demostramos por su nombre. Quizás esa sea la principal lección de todo lo que hemos visto en la tierra en la que vivió Jesús. Para Jehová, lo importante son las personas, no el lugar.